donde indican cómo se tiene que distribuir la armadura. Recuerden que de los diagramas lo que se obtiene es la cuantía geométrica, generalmente en su valor porcentual. Y como la cuantía geométrica es el área de la armadura total que se debe colocar, dividido el área de la sección bruta, bueno, habiendo obtenido la cuantía geométrica, pues esto es dato conocido, de aquí despejo esta armadura, que ha de ser la cuantía multiplicado por A sub G. Y esta armadura viene pues en centímetros cuadrados. Y luego, eso lo tengo que convertir en un cierto número de barras. Pero para ello tengo que orientarme con el dibujo que lleva el diagrama de interacción o el abajo de roseta. Por ejemplo, algunos dicen esto: 1, 2, 3, 4 barras, 1, 2, 3, 4 barras. Entonces, la armadura que yo he calculado lo tengo que transformar en 8 barras. En 4, al final de cuentas, porque la mitad va para este lado y la mitad va para el otro lado. También hay esta disposición de armaduras. ¿Ya? Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta de acá. Esta disposición generalmente se adopta cuando se tiene un esfuerzo normal más un momento. Esta otra para cuando tengo un esfuerzo normal y dos momentos. Dos momentos. Porque necesito armadura en estas caras laterales y necesito también armadura en las otras caras laterales, porque hay dos momentos. Uno de ellos actuando en la dirección de este eje y otro momento actuando en la dirección de este otro eje. Resulta que a ustedes les he facilitado un conjunto de diagramas ya bajo Z. Siempre digo que la norma americana no la han modificado desde el año 1950. Y justamente el año 1950 coincide cuando Estados Unidos empieza a invadir países. O sea, toda su gente se moviliza para invadir países, y en esos tiempos principalmente Centroamérica. Honduras, Nicaragua, Colombia, fueron totalmente invadidas y obviamente el objetivo era llevarse sus recursos. Y tuvo que intervenir su ejército porque la gente de su pueblo se oponían, ¿no? Y bueno, pero ese es un tema por el cual pienso yo que Estados Unidos más se dedicó a esa actividad, que es bastante fructífera. Sin trabajar consigue mucho dinero, mucha riqueza. De ahí que, ¿por qué digo que desde el año 1950 no modificaron esa norma? Eso haga lo que era la norma americana. Nada que ver con los diagramas de la norma europea. Nada que ver. ¿Ya? Resulta que tengo que tener un ábaco para cuando el hormigón es H21 y FY es 420. Uno. Otro para cuando H es H25 y FY 420. Otro para cuando el hormigón es H30 y FY 500, y así sucesivamente. La norma europea tiene un solo hábito, un solo diagrama, sea cual fuese el tipo de hormigón. Uno solo, y sea cual fuese el tipo de acero que se esté utilizando. Porque está mucho, mucho más adelantado en ese tema. Ahí no tiene que estar buscando qué hormigón es. No, no, no. Eso está totalmente adimensional. Les puedo traer, o sea, los voy a pasar los ábacos de la norma europea.
Y ahí van a ver que inclusive esto que es de la norma americana, la norma europea lo plantea así. Ley. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente tiene que ser 4, pueden 6, 8, 10, 12, la cantidad que quieran, obviamente siempre y cuando pueda entrar en este ancho. Y luego también tiene este formato, la norma europea. Hace esto, ya, hace esto, esto y esto. ¿Qué significa? Que la armadura calculada se distribuye por igual en las 4 caras laterales. Es más, también hay esta opción A, 2A y 2A. ¿Qué significa? Que el área total, ¿no? Aquí tengo 4, es igual a 6A. Y de aquí despejo el A. Es A sub ST dividido entre 6. De manera tal que esto lo convierto en barras. Viene acá, y el doble de esas barras van en estas caras. Y con un solo diagrama puede cubrir 10 o 20 páginas que tiene la norma americana. Ya le comenté que la norma americana no lo cambiamos, no. Tuvimos nosotros buen tiempo con la norma europea, nosotros no lo cambiamos. Lo cambió el gobernador Rubén Costas. O sea, un político ha decidido qué es lo que tenemos que aprender nosotros. Cuando eso es atribución. ¿Y dónde está la autonomía de la universidad? Una charla. La norma europea es, pregunten a ingenieros que son, tienen maestrías en estructura, le van a decir siempre que es mucho mejor que la norma americana. Cuando las armaduras son más que suficientes de las que pueden entrar en el área, se puede distribuir en el racimo. En este caso, en columnas, si es una columna agrupadas, ¿no? Sí se puede agrupar hasta 3 en cada esquina, pero rara vez sucede eso en la práctica. Rara vez sucede. Puedo colocar acá también 1, 2 y 3. Pero obviamente esta separación hay que calcularla adecuadamente, el espacio libre. ¿Cómo se calcula? Bueno, sumo las áreas de estas 3 barras, y determino una barra equivalente a esas 3. ¿No? Un diámetro, que obviamente al hacer eso no me va a salir 12, 16, 20, 25, no me va a salir. Me va a salir un diámetro, qué sé yo, por decir 18, 17, ¿no? Sumo las áreas y eso lo tengo que transformar en una sola barra de un determinado diámetro. Entonces, en base a ese diámetro, tengo que definir esta separación. No en base al diámetro individual de cada uno de ellos, sino ficticiamente se lo transforma eso en una sola barra, pero obviamente más gruesa, y luego se trabaja con esa barra para determinar esta separación. Primero, cuando una columna ya está directamente sometida a compresión simple, siempre se toma como base o sea, sí o sí hay que calcular la excentricidad, posibilidad, ¿no? En ese caso se trabaja con el momento mínimo, siempre. Cuando una columna está sometida a compresión simple, siempre se tiene que trabajar, ya sea con el momento mínimo o con la excentricidad mínima. Al final es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. O sea, supóngase que tengo una columna sometida a compresión simple, donde la línea de acción de este vector coincide con la línea de acción de la línea baricéntrica de la columna.
Ya. Pero sabemos que esto está en el dibujo, en la realidad, no, señor, la columna la vacían así todo chueca, el agregado, aquí está más agregado grueso, por acá agregado fino, es un desastre. Todo eso ocasiona a que al final de cuentas la columna no trabaja 100% a compresión simple. De ahí que le tenemos que dar una excentricidad mínima, ¿no? Cuando está sometido a compresión. Si este es el eje longitudinal baricéntrico, tenemos que asumir que el esfuerzo normal de compresión tiene esta excentricidad. Es un cero mínimo. Y la excentricidad mínimo sabemos que es igual a 1,5 más 0,03 de H. En este caso, esto sería H, en el plano bajo el cual se está dando la excentricidad. ¿No ve? Sí. Y luego, si ahora yo llevo el esfuerzo normal excéntrico nuevamente a su eje longitudinal, lo llevo nuevamente y como tenía una excentricidad, viene acompañado por un momento. O sea, el esfuerzo normal viene acompañado por un momento donde este es el momento mínimo. Y aquí es igual el momento mínimo. Es igual al esfuerzo normal que se lleva hasta el baricentro multiplicado por la excentricidad mínima, ¿no? Multiplicado por la excentricidad mínima. Entonces, al final de cuentas ya no se diseña a compresión simple, sino a un normal más un momento. Y luego, si la columna es corta, o sea, no se toma en cuenta la esbeltez, entonces inmediatamente calculo el momento flector reducido, que es igual al momento mínimo, ¿no? Al momento mínimo dividido según los diagramas que manejamos, no va fino, ¿eh? Va B, H cuadrado, FC', y calculo el esfuerzo normal reducido, que ha de ser igual a NU sobre B por H FC'. Aunque esto también lo puedo plantear de la siguiente manera. El momento mínimo es NU por la excentricidad mínima sobre B H cuadrado FC'. ¿No? Y con esto, pues me voy a los diagramas de interacción. Y de ahí se obtiene la cuantía geométrica, ¿no? Con este valor se ingresa acá, con este otro, y de ahí se saca, ¿no? Eso es si tuviese un caso de compresión simple. O en última instancia, si estoy en un caso de compresión simple y la columna es corta, en vez de hacer esto, ¿no? Entonces aplico la formulita que dice que N sub U es 0,8, ¿no? Sí. 0,8 de 0,85 de phi. Por eso menos AC. 0,8 por phi sería. 0,8 por phi. Afuera del corchete. Sí, phi sale afuera. Phi paréntesis 0,85 de FC' de A sub G menos A sub ST más A sub ST por F sub Y, ¿no? Sí. También pueden aplicar esto, ya sea esto o esto. Pero si ustedes practican un poco, van a ver que esto le da mucha armadura comparado con esto. Mucha más armadura. Entonces sería antieconómico hacerlo de esa forma. Sí, pero también es 100% seguro, más seguro. Bueno, sí, porque es más preciso. Si la norma, bueno, pues si a mí me dicen, supónganse que alguien me contrata para diseñar una columna, yo lo hago así. Claro. Y así, duermo tranquilo.
delta NS, ahí dice la fórmula C. Continuando esto, concluyamos. Ayer. ¿Y qué pasa si mi columna es esbelta? Entonces esto ya no me sirve. 100% no me sirve. ¿Ya? O sea, tengo una columna sometida a compresión simple y me sale que es esbelta. Entonces, este momento lo tengo que multiplicar por el coeficiente de amplificación. O bien, a todo esto lo multiplico por el coeficiente de amplificación. Ahí está la diferencia entre una columna corta y una columna esbelta o mediana esbelta. Esa es la diferencia. Y la formulita para calcular el coeficiente delta NSD, ¿no? Lo que he usado. Delta NS. Esta es cuantía geométrica. Delta y delta. Esto está dado por C sub M dividido 1 menos N sub U sobre, ¿alguien tiene la fórmula? 1,75 de P sub C, si no me equivoco. 0,75. No, mayor o igual a 1. Bueno, bien que han venido ustedes. Los que no vinieron se la perdieron. Antes de hacer cualquier cálculo, ¿no? Calculen el P sub C. O bien, porque resulta que muchas veces esto sale negativo. ¿Cuándo sale negativo? Cuando este es mayor a este. Y obviamente negativo significa que hay que modificar. Entonces, necesariamente N sub U sobre 0,75 de P sub C tiene que ser menor a 1. Tiene que ser menor a 1. Si yo despejo de acá, el esfuerzo normal de mi columna tiene que ser menor. Esto pasa al otro lado. 0,75 de P sub C. Entonces, tienen que verificar que se cumple esto. Si no se cumple, el N sub U ustedes lo pueden modificar, es la carga que le viene del edificio a la columna. Lo que pueden modificar es esto. ¿Ya? Hasta que se cumpla el signo menor, ¿no? O sea, la carga crítica de Euler, que está dado, si no me equivoco, pi cuadrado, pi sobre L sub E al cuadrado, ¿no? L sub E al cuadrado. Entonces, el módulo de elasticidad no lo podemos cambiar, tampoco la longitud planeo. Lo que cambiamos es el momento de inercia. ¿Y de qué depende el momento de inercia? De la dimensión. Del ancho y de la altura. Pero el que más interfiere es la altura, porque está elevado al cubo. Pero a veces es necesario modificar ambos, el ancho y la altura, hasta que esto se cumpla. Entonces ahí están seguros de que sí les ha de salir un delta NSD, como dice la norma, mayor a 1, en el caso de columnas esbeltas. Entonces, eso hay que hacer cuando le salga negativo. El SNU es el que está con el momento mínimo. SNU usamos, no el que está en el encontrado. ¿Correcto? Ingeniero, es que Ese usted... es el NU que dijo que verifiquemos en este sea. El NU Exactamente. es el esfuerzo normal de compresión. De que el anterior tomamos. Ingeniero, es que lo que pasa es que nos dijo, bueno, en lo que vimos en las clases virtuales, dijo que tomemos la normal, que va acompañado con el momento mayor entre los dos. Pero como son iguales, digamos la normal, el mayor sería el de abajo, el del empotrado.
Bueno, generalmente eso ya cuando tengo una columna, ¿no? Donde tengo esto y esto. Entonces tengo que elegir cuál es el extremo más solicitado. El más solicitado no es donde el momento es mayor. ¿No? Supongan hacer que este es el mayor. Entonces trabajo con este normal. No puedo agarrar este y esto no tiene sentido. Tiene que ser el que la acompaña. Sí. ¿Y si los momentos son iguales? Si los momentos son iguales, ¿Normal de La de mayor arriba, ¿no? o la Porque abajo? Mayor anula nos va a dar si es que vamos así. Ya no le va a afectar ya la. si la los sección momentos son transversal. iguales sería el. En realidad ve que diseñar ambos extremos Aunque tres. para estar seguro. Sí, pues, porque tomando en cuenta el peso propio, aparte del Ajá, SQ, sí aumenta. aumentaría el Claro, aumenta, pero no tan de manera significativa, pega el peso propio de la columna. Entonces trabajaríamos con el de arriba o se diseña con las dos. Haríamos un diseño para arriba y otro Habría que diseño trabajar para con los abajo. dos. Con los dos. el ejercicio que planteaba en la anterior clase, yo estaba viendo, por ejemplo, ya cuando nos pidió diseñar directamente para el plano Y, usted tomó esta altura de 3.6 metros, ¿no? Sí, sí, Pero este al eje del baricentro Sí, de las vigas. correcto. Entonces aquí sería 3, aquí tenía 1.2, aquí sería 0.6 y este quedaba en 3 metros. Pero cuando nos pidió diseñar en su totalidad esto para el eje, Sí, sí. el plan de pandeo Y, Sí, tomó 3.6, no digo que tomó 3.6 metros de altura, no debe ser 4.2 metros. Porque tenemos que tomar del empotrado a la parte superior de la. No, La parte inferior. se trabaja con los ejes longitudinales. Ah, por ejemplo. Claro. Es que en el otro sentido ya no tiene vigas, pues ya. No, Ajá. Sí, es que me estaba chipando de eso yo. En el otro sentido, como no tiene Con los viga, ejes longitudinales. trabaja completo. A no ser, se me ocurriera hacer lo siguiente, ¿no? Aquí una viga, una columna, y les diga que el normal está ahí. Ahora sí, tenía que tomar desde aquí hasta abajo. Pero no es así, pues no. Aquí viene una carga distribuida, viene un cortante y el cortante está acá, y la suma de los dos cortantes se convierte en normal. Y eso es con los ejes. Ah, Y lo hicimos así porque no Sería había más viga en el arriba, otro pues. sentido. Sí. Todo. Todo Los tres sería. cosas en este caso. No, sería el 3,6 más el pedacito que le falta de arriba. Porque, sí, para hasta llegar a la normal, dijo. Ya no le va a afectar. Sí, pues sí, 3,6 hasta el baricentro, hasta el eje baricéntrica de la vía. Ah, sí, sí, se voy a sumarle. pues, ajá. Y en esa tabla de interacción hay un peso específico, eso incluye algo. Peso específico, hay esos tres valores, hay la resistencia del hormigón, Ya. la tensión de fuerza y peso específico. Y hay 0,8, 0,9. No, eso no es peso específico, Ok, pero no sabía. es el recubrimiento. No es peso Parece específico. Ya, supongamos tener una viga, una columna de sección rectangular, ¿no? Y aquí armadura y aquí armadura. Y digo R1 igual a R2, 10% de H. Todo esto es H. Entonces, esta partecita y esta partecita, ¿no? Es 10% de H. O sea, es 0,10 de H, ¿no es así? Pues bien, entonces esto es 0,10 de H, esto también es 0,10 de H, midiendo desde los bordes izquierdo y derecho. Ahora, la distancia del baricentro de esta armadura al baricentro de esta otra, ¿cuánto sería? 0,8. 0,8 de H. Entonces, esos abacos, en vez de darle los recubrimientos, le dan esto.
a eso. Pero le están dando indirectamente los recubrimientos mecánicos. Entonces, si yo les digo recubrimiento mecánico 10%, entonces ya saben 10 y este es 0,8. Y a esto le llama gamma. Gamma igual a 0,8. También, para poder encontrar la armadura en esa sección, ¿no? Va a depender ese base y altura dependiendo del plano que analicemos. Eso era al plano en este caso. Si analicemos, sí, al plano en este caso XX, por ejemplo. Depende de eso o para poder distribuir las armaduras, porque cada plano es diferente a la altura, todo es muy diferente. Bueno, siempre vamos a tener un normal, un momento acá, otro momento acá, ¿no? Si mi columna fuese de sección cuadrada, y los momentos son iguales, entonces no hay vuelta que dar. La armadura tendría que distribuirse por igual en las 4 caras laterales. Si los dos momentos son iguales, la sección es cuadrada en las 4 caras. Pero ¿qué pasa si un momento, digamos, es M y el otro es el doble? El otro es el doble. Pues en ese caso me conviene una sección rectangular. Y el lado más largo tiene que estar en la dirección del momento más grande. Se aplica bastante estos pequeños conceptos cuando estamos trabajando con el CIPE. Un edificio de 13, 14, 20 pisos, pues uno al principio, si no tiene mucha experiencia, le da pues secciones que se le vengan a la idea, a la cabeza, y cuando calcula, ya pues el CIPE indica errores en la columna. Y para tener una idea, si la sección rectangular ha de estar en este sentido o en este otro, ¿no? Tengo que fijarme los momentos. ¿Ya? Cuando analizamos una columna, en una tablita me sale el momento en X y el momento en Y. ¿Ya? El momento en X y el momento en Y. Entonces, y supóngase que mi sección, que el momento en Y es mayor al momento en X. Aquí están los valores. Y mi sección es esta. Esto es Y, esto es X. Y el momento en Y es mayor al momento en X. No me conviene esto, me conviene este otro. Entonces modifico la sección, lo que antes era la base lo coloco en altura y lo que era altura le coloco la base. Y luego, ¿en qué magnitud? Depende de la magnitud de los momentos. Si un momento es mucho más grande que el otro, entonces, por decir, si me sale un momento mucho más grande que el otro, le daría una sección de 25 por 70. Pero cuando hay cierta experiencia, pues ya más o menos uno tiene idea de qué dimensiones y en qué dirección se tienen que colocar las columnas, sus secciones rectangulares, y así uno el trabajo lo termina en menos tiempo. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo un calculito, ya lo estoy terminando, ya prácticamente es la última, y es de 15 pisos. Y a la entrada nomás, ya fui definiendo las secciones, las orientaciones, y de las 30 columnas, prácticamente en la orientación estaban todas bien, excepto que algunas le tenía que aumentar un poquito más, claro, un poquito más en algunas. Pero el que no tiene mucha experiencia, las 30 columnas le van a servir como error. Y hay que ir una por una.
Pero en ese trajín de ir corrigiendo una por una, uno va adquiriendo experiencia. Uno va viendo cómo funciona, ¿no? Es como aprender a manejar una movilidad, pues, ¿no? Yo no puedo enseñarles en la pizarra cómo se maneja una movilidad, imposible. Tienen que agarrar, apretar el freno, y quién sabe de repente se choque. Lo mismo que existe, el aprendizaje es similar, es practicando, observando, analizando, sacando conclusiones. Mucho tiene que ver los conocimientos que ustedes han adquirido desde abajo. El que tiene falencias abajo va a tener falencias toda la vida. Especialmente en resis, en isostática, en esos temas donde llevan momentos de inercia, radios de giro y todo eso, ¿no? Los que tienen dudas ahí sí van a tener problemas. Por ejemplo, conozco uno que maneja el CIPE, ya les cuento mejor que yo. Mucho mejor, se ya sabe, todito. Y le dije, vení, me vas a ayudar a hacer este proyecto. Se va a manejar, arma la estructura, lo carga y luego el CIPE saca los errores en vicas, en columnas. Y cuando tiene que ir a corregir esos errores, en vez de corregir o más logra, peor todavía. Le falta criterio de abajo. Uy, yo tenía la esperanza de que me ayude porque era, pues, es bueno el manejo del CIPE, pero ya cuando se trata de aplicar los conocimientos que ustedes han adquirido en los hormigón, en integra, porque eso es lo que se aplica. ¿No? Y justamente en el proyectito que estoy haciendo, tenía que haberlo terminado ya hace un mes atrás. Pues, ya les cuento. Por ejemplo, él maneja bien el CIPE, pero cuando hay que corregir, por ejemplo, en varias vigas se olvidó colocar la armadura de piel. La armadura de piel. Se olvidó corregir. O sea, colocar la armadura de piel. Y ese es un detallito que observan allá los conectores de la CIP. Cuando ven que tacha y listo, otra vez hacer los planos. Y luego los empalmes en viga. Los empalmes se realizan cuando las vigas son muy largas, más de 12 metros. Una barra tiene 12 metros, ¿no? Y más su ganchito de anclaje, ¿no? El largo de la viga tiene que ser menor a 12 para que con una sola barra se pueda cubrir. Pero hay vigas pues, que tienen 20 metros de largo, ¿no? Según el tamaño del edificio largo, y hay que hacer empalme. Los empalmes siempre se los realizan donde nunca hay que hacer el empalme justo donde están los momentos máximos. Nunca. Y cuando reviso los empalmes no lo había hecho encima, justo encima de los momentos. Y cuando vení, vamos a ver esto, y cuando le quiero explicar, más bien él quería enseñarme que los empalmes eran ahí, estaban correctos. Suponiendo tener una viga y columna. Bueno, supónganse que esto mide 7 metros, esto mide 7 metros más 3 metros por lado, serían pues 17 metros. ¿Ve? Entonces, las barras tienen una longitud de 12 metros. Empezando por este extremo, tengo para prolongar, suponiendo que esto sea 30 centímetros, el ganchito, tengo para ir directo 12 menos 30, 11,70. 11,70. Aquí está 7. Más 5, 12, pues casi está encima de la columna. Casi está encima de la columna. Bueno, entonces, ¿qué me ha hecho él? Resulta que llega hasta aquí
Y luego de aquí empieza y me hace esto. Ya les cuento, para manejar el zip es buenísimo. Me hace esto y tú lo empalma. Y cuando me dijo, de aquí a aquí por lo menos había 3 metros. Y un empalme de 3 metros, no, está súper exagerado. Luego le explico que no tiene que ser así, sino que los empalmes, ¿ya? Si tengo aquí una luz L, los empalmes generalmente se realizan partiendo del apoyo en una distancia que sea igual a 1/4 de la luz a 1/5 de la luz del apoyo, entre 1/4 y 1/5, ahí es donde se tiene que realizar el empalme, ¿no? En caso de que no se pueda, entonces, si el empalme va a ser de las armaduras que están en la parte inferior, entonces es recomendable hacer el empalme ¿ya? Justo donde está la columna, ya que el diagrama de momentos flectores generalmente viene así, ¿ya? Si el momento es negativo es porque arriba está traccionado y abajo está comprimido. Entonces, la armadura inferior me conviene hacer el empalme en la parte de abajo porque el hormigón está trabajando a compresión, ¿no? Y para los momentos negativos conviene hacer el empalme en esta distancia, 1/4 a 1/5 de la luz del apoyo. Si no se puede hacer eso, entonces el empalme hay que realizarlo justo en la zona donde el momento positivo. ¿Por qué? En el momento positivo esto está traccionado y arriba está comprimido. O sea, los empalmes nunca deben trabajar a tracción. Los empalmes no deben trabajar a tracción. Y luego, en una de esas me hizo, ¿no? Ya como le dije que los empalmes, tiramos esto ahí, hasta por ahí y esto por ahí también. Resulta que la suma de estas dos armaduras, es decir, ¿no?, tiene que resistir este momento. Suponiendo que la suma de estas dos armaduras tiene que resistir el momento. El zip muestra si puede o no puede. Si no puede, acá arriba hay que aumentar otro pedacito más. Hay que aumentarle otro pedazo. Pero aquí el empalme prácticamente lo estoy realizando justamente como el momento negativo, esta parte está traccionando. No, los empalmes siempre tienen que estar, o sea, los empalmes nunca deben trabajar a tracción. Otro detalle que no tienen que olvidar en cuanto a la disposición de los estribos, si esta es una viga y acá abajo hay otra viga y hay una columna, ¿no? De aquí los estribos tienen que ir cada 10 centímetros en una longitud de 1 metro. Y luego acá arriba también, debajo de la viga, los estribos también van en una longitud de 1 metro. Aunque esto es orientativo, en realidad el CIPE define automáticamente donde este valor no necesariamente es 1 metro. A veces le pone 60, ¿no? 60, 50, varía en función también de los momentos que hay en los extremos. Pero eso sí, en los extremos tienen que estar cada 10 centímetros. ¿Por qué razón?
Estos estribos, ¿para qué sirven los estribos? Para resistir qué esfuerzo? El corte. ¿Ya? Las cargas, como el peso propio, la carga viva, no producen corte. Y si producen, son bien pequeñitos. ¿Qué cargas producen corte? Sí, bien. El viento y el sismo, ¿no? El viento es una de las cargas más importantes en edificios. ¿Y el ciclo puede simular viento en el programa o cómo lo hace el ciclo? Sí, Pues sí. automáticamente lo simula, pero el edificio tiene que tener, en cuanto a su forma, cierta regularidad, porque a veces los arquitectos no tienen criterio, digamos, en cuanto a edificios de gran altura, y la forma del edificio, por decir, tiene que tener cierta simetría, ¿no? Tanto en una dirección como en la otra. ¿Qué pasa si es un edificio, digamos así? Te llega diferente. Bueno, cuando tiene una forma de este tipo, ya hay que tomar en cuenta el momento torsor. Y el sitio ya no hace eso. O sea, todo el edificio, debido a la acción del viento, el viento sopla, este lado tiene más rigidez y este lado tiene menos rigidez. Entonces, el edificio ha de girar alrededor de este eje, según la dirección del viento. Ha de girar y eso implica torsión. El CIPE no considera ese tema. Y en edificios de gran altura es obligatorio también analizar la torsión en edificios. Y eso pues ya lo ven en el curso de maestría. Más bien si se da la oportunidad de que ustedes pasen clases otra vez con el ingeniero Wilson Márquez, pregúntenle sobre el tema de torsión en edificios. Él ya ha hecho una maestría, ¿no? Y lo ha hecho en España. La CAPIER tiene varias unidades de posgrado, cada facultad tiene su unidad de posgrado, pero el nivel académico es más difícil. ¿Podría darme un pantallazo así violento de la identificación para el diseño del plano de Pander? Bueno, para diseñar acorde al plano de Pander en la columna, ¿no? Que nos da la columna y debemos... ¿Está pidiendo que repita otra vez la clase? Es que no lo entiendo de confuso. ¿Ya grabó? Claro, pero... No, ya lo tiene grabado. Está en YouTube. Lo que le pasé la diapositiva, Ujú. ¿sí, no? Ahí está todo bien clarito. Ese principio de dinero para identificar no es que nos da la columna está ahí correcta, nos da el sistema matemático 40 por 60. Esa partecita no me podía explicar, en pasa que he visto la anterior clase, la anterior servicio. Primero toma. Sí, yo sé que la mayoría tiene dificultades, por eso yo el dibujo lo hago en 3D. Ah, ya. Sí, ¿No? porque eso. Siempre lo hago en 3D para que no se pierda cuál es la base. ¿Qué cuál es está la curva. diciendo? Porque cuando está en el plano nomás, uno puede concluirse. Claro. En cambio en 3D no. Ingeniero, una pregunta. Si hay un momento en el plano X, ¿ahí las armaduras irían al otro sentido? ¿O sería en el mismo lugar? En la disposición, ajá. Si hay un momento en el plano X y no en el plano Y.
supongamos tener una columna ahí. Este el plano XX y este el plano Y. Tenemos siempre el normal y el momento en esta dirección, ¿no? El momento. Pues si es así, la armadura va en esta posición. El momento define cuál es el borde comprimido y cuál es el borde traccionado. Entonces, si fuera al otro sentido, ya serían las partes laterales de las caras, ¿no? Sí, pues sí, Claro, va si aquí. el momento va en X, entonces las armaduras van en otra cara. Ah, ya. Pero el problema es que hay dos momentos. En dos momentos ya entonces se tiene que... Primero, si este momento es mucho mayor a este otro, entonces me conviene cambiar la sección. ¿No? La inercia, la mayor inercia en la dirección del mayor momento. Ahora, si no se puede, por algún motivo, ni modo, hay que diseñar y con seguridad, si este momento es mayor a este, con seguridad aquí tiene que ir más armadura, aquí y aquí, porque si este es el momento más grande, me comprime, me tracciona. Acá tiene que ir mucho más armadura que en este otro. Y eso significa ya utilizar el lavado de roseta. Cuando son dos momentos. Claro, son dos momentos. Pero no creo que entre abajo de roseta porque tenía que darle una estructura en 3D. Y estructuras en 3D isostáticas, porque siempre les doy isostáticas, muchas tenía que ir una estructura muy grande. Y el tiempo no da. Ya no habría regalo de Navidad. No, pues ya se le di el examen para la casa. Le di el examen para la casa para que le metan ganas. Es que la verdad que a veces me pongo a pensar, discúlpame el término, resulta que es suficiente ir a pararse allá donde se votan las elecciones y listo, le dan puntos para las materias. Entonces pues aquí les hago un poco más fácil el examen, pero están estudiando. Y resulta que ya se vienen las elecciones para gobernadores y todo eso, y también les van a dar puntos. No, eso ya es una ley, ¿ya? Ya se acostumbraba ya a la primera, segunda vuelta. No, en serio, en vez de mejorar estamos yendo más para atrás y para atrás. Estamos como la música. Cada vez sale más música, realmente un absurdo.